¿Te has dado cuenta que no basta con saber de nutrición para comer bien? Que muy a pesar de tener todos los recursos y que a veces comprar todo para tener en la despensa y tener unas buenas intenciones no son suficientes para poder implementar estilo de alimentación más saludable para ti. En este episodio, Guillermo Muñoz, nuestro invitado, nos acompaña a contestar preguntas como: ¿cuáles son los principales obstáculos a los cuales las personas se enfrentan a la hora de querer tomar mejores decisiones alimentarias? ¿Cómo conectar con una motivación que realmente me ayude a dar motor a mis intenciones y objetivos? Porque no solo basta con aprender a escuchar nuestro cuerpo, y es importante aprender a interpretar sus necesidades. Estas y más preguntas respondemos en este episodio titulado ¿Por qué comemos mal? Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. En enero prevalecen las intenciones de comer mejor, mas bastan solo un par de semanas para que estas intenciones se pierdan. Y la pregunta es, ¿será acaso que es porque no sabemos comer saludable? ¿O será que en plena era de la información seguimos desconociendo datos importantes que pueden hacer la diferencia entre comer o no comer saludable? La ciencia de la nutrición está llena de datos y conocimientos que son muy interesantes. Sin embargo, saber mucho de ello no garantiza que tendremos los mejores hábitos de vida, porque nuestras decisiones alimentarias muy pocas veces son tomadas desde la zona intelectual del cerebro. Esto, como lo hacemos para mejorar nuestra alimentación, si no basta, esto quiere decir que no basta con tener conocimientos para poder mejorar nuestra alimentación. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo le hacemos para poder tener una alimentación más saludable? ¿Qué camino nos queda si no se trata solamente de aprender? ¿Qué podemos hacer para que la motivación no se acabe cuando pase el mes de enero? Guillermo, en menos de un minuto ya te dejé muchas cuestiones por aquí para abordar, pero no sin antes presentarte. Nuestra guía en este episodio de Ser Nutritivo Podcast es Guillermo Muñoz. Él es coach, es entrenador y es nutriólogo en formación. Y tengo que decir que un maravilloso bloguero, porque vi unas publicaciones buenísimas. Me la pasé yo creo que más de 2 horas leyendo publicaciones tuyas en cuanto encontré tu página. Es un encanto y de verdad les recomiendo muchísimo que lo suyo es leer y quieren leer información fácil de digerir, vayan y conozcan su blog. Muchas gracias por decir que sí a esta entrevista y bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Gris. Es un gusto y un honor estar aquí y pues vamos a ver qué brinda esta conversación. Mucha cosa buena, ya estoy emocionada porque aparte el tema está bien interesante, pero antes de que entremos de lleno al tema, platícame a ti qué te llevó al mundo fitness, porque veo que mucho por ahí fue la línea de entrada a este mundo de la nutrición. Sí, pues te platico brevemente mi historia. O sea, me adentré en el área de la salud, de hecho, como estudiante de medicina. O sea, empecé siendo estudiante de medicina, estuve ahí como 2 años y medio, más como fui conociendo más cómo era el estilo de vida del médico y lo que conlleva ser médico, dije, no, no quiero que mi estilo de vida sea por aquí, así que cambié de rumbo, me salí de la carrera, me certifiqué como entrenador, empecé como entrenador personal en un gimnasio, ya estuve varios años y me di cuenta de que con el ejercicio por sí mismo no era suficiente para darle los resultados que mis pacientes buscaban. Así que empecé a incorporar asesoría en nutrición. Después incorporé la asesoría en nutrición y también me di cuenta que, ok, la nutrición tampoco es suficiente para ayudarles a mis pacientes y empecé a incorporar aspectos de mentalidad, psicología, de estilo de vida en general y esto ha ido formando un poco mi visión de la salud y por eso a veces comparto temas diversos de diversas áreas y eso ha ido por poquito formando mi perspectiva y lo que divulgo y también lo que enseño a las personas con las que trabajo. Y después dije, ok, ya necesito regresar a la universidad y fue cuando regresé a nutrición y ya estoy por terminar la carrera de nutrición. Oye, entonces muy sensible a este punto de que no basta con tener información y te vas dando cuenta que además hay mucho más con lo que puedes seguir aprendiendo, ¿no? Y ir juntando e ir enlazando estas diferentes partes de la vida, baseándonos en ciencia para poder ayudar a nuestros pacientes y a las personas que nos escuchan y nos siguen y nos leen. Y fíjate que pensando en esto, pues yo decía, bueno, y si no es la información la que hace falta, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿por qué comemos mal? Y yo lo pensaría, vamos a intentar ponernos en un contexto, vamos a ponernos en un contexto de la población
de nuestros escuchas, que son personas que tienen cubiertas sus necesidades básicas, porque hay que entender que hay múltiples realidades, pero la mayoría de Ujú. nuestros escuchas son personas que tienen cubiertas sus necesidades básicas, que tienen acceso a los alimentos, que tienen trabajo, que tienen un techo, que tienen ropa. Es decir, es un contexto en el que lo básico sí lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿por qué a pesar de esto y de tener hoy la era de la información en donde podemos tener contenido como es tu blog y como muchos otros más, hoy por hoy comemos mal? Quiero empezar al contestar la pregunta al primero al formar una imagen del contexto en el que nos encontramos. Y este contexto, que ya bien lo conoces, es el entorno alimenticio en el que tenemos un fácil y casi limitado acceso pues, a alimentos procesados, ultraprocesados, ricos en calorías y pobres en nutrientes que, lo reconozcamos o no, nos mueven a comer de una forma no saludable. Todos compartimos este entorno. Sin embargo, algunas personas sí pueden alimentarse saludablemente de este entorno que todos compartimos y algunas personas no. Y la pregunta es ¿por qué? Y sí, hay diferencias genéticas que hacen a algunas personas más susceptibles a otras a este entorno, y esto es algo que abordaste en el episodio con Claudia Junot, y invitaría a las personas que escucharan ese episodio, y no me voy a enfocar en ese aspecto. Dejando a un lado estas diferencias genéticas que no están bajo nuestro control, o sea, qué factores o qué razones nos pueden llevar a comer mal, entre comillas, y aquí por comer mal simplemente me refiero a comer desalineados de nuestras necesidades, o qué factores o razones nos dificultan alimentarnos saludablemente de forma consistente. Y hay ciertas razones que se dan, más no considero que sean las reales, como dijiste ahorita, la falta de información. O sea, se dice que si las personas supieran qué comer y qué no comer, entonces se alimentarían saludablemente. Y esto rara vez sucede. O sea, todos sabemos que necesitamos comer suficientes verduras, que el refresco no es lo más saludable, que necesitamos comer menos comida chatarra, más eso no necesariamente motiva el cambio. Y aquí, obviamente, no quiero decir que la información no sea importante, claro que lo es un componente esencial, necesitamos conocer sobre nutrición, más no es suficiente para generar el cambio. Y hay otra razón que también usualmente se da, y esta es que comemos mal por falta de fuerza de voluntad. Pero este tampoco es el caso. Y aquí por fuerza de voluntad me refiero a esa lucha interna de un yo contra yo mismo, ¿no? Que una parte de mí quiere comer saludable, la otra parte de mí quiere comer pastel, y esta otra parte le tiene que ganar la fuerza a la otra, y es un proceso arduo, costoso, difícil, que gasta energía y que sentimos que se nos acaba. Y esta es una narrativa que usualmente nos creamos tanto a nosotros mismos como en otras personas cuando no encontramos una explicación lógica de nuestros comportamientos. Una cosa que les pregunto a todas las personas con las que trabajo en la consulta inicial es: ¿cuál consideras que es el obstáculo que te dificulta lograr tus metas? Y a veces se quedan pensando, y cuando no encuentran algo así claro como no, es que no tengo tiempo, o lo que tú dices, ya tienes sus necesidades básicas, etcétera, cuando no encuentran una explicación lógica, pues dicen, no, pues yo creo que no tengo fuerza de voluntad. Y es una historia que se crean y que nos creemos. Más este no es el caso, y en uno de los puntos más adelante que voy a mencionar voy a explicar por qué no, y va a tener un poquito de más sentido. Entonces, regresando a la pregunta, o sea, ¿por qué comemos mal o por qué se nos dificulta comer saludable? Y quiero compartir diversos 6 puntos en específico y posibles soluciones. Igual no sé si querías agregar algo Sí, ahorita. ahorita que te escuchaba hablar de la fuerza de voluntad, como de esta manera como muy mística, ¿no? Como si fuera un don que fue generado desde el momento de nacimiento y que unas personas lo tienen y otros no. Y en realidad hay que entender que no va por ahí, ¿no? O sea, no es algo que algunos van a poder y otros no por un don divino. Va mucho más allá de esto. Y pensaba en esta población que tiene sus necesidades cubiertas, porque hablábamos en uno de los episodios donde no siempre querer es poder, por el hecho de que pues hay muchas personas con contextos económicos, de disponibilidad de alimento que no pueden, pero también hay personas con disponibilidad de alimento que a pesar de
no siempre pueden, no siempre sienten poder, ¿no? Y me encantó ver en una publicación de estas que leí, de tu cuenta, que hacías un gráfico justamente donde les preguntabas que cuál era el principal reto que ellos experimentaban tener a la hora de querer alimentarse mejor. Y me causó mucha curiosidad ver que los tres principales coinciden mucho con cosas que yo también veo en la consulta y que tienen que ver con los antojos, comer por emociones y comer rápido. O sea, que tienen que ver mucho con la parte de la desconexión al momento de comer, ¿no? Que creo yo, Ujú. no sé si me dirás tú si están dentro de de estos principales que tú identificas, como esta parte de desconexión, de comer en automático, de vivir en automático, porque no solamente comemos en automático, sino que la mayoría de las cosas las hacemos desde el lado inconsciente. Ujú. Sí, de hecho, pues ya que lo mencionas, esa es la primera razón que quería explicar que nos lleva a comer de una forma no saludable. Y esta razón es que comemos en automático e inconscientemente. O sea, pensamos que el acto de comer es algo 100% consciente y deliberado, pero no lo es. O sea, el comer es un hábito, es decir, es algo que hacemos día tras día de forma automática, con poco esfuerzo y a veces de forma no intencionada. O sea, rara vez nos damos cuenta de qué, cómo, cuánto y por qué estamos comiendo. Y esto tiene sentido ya que pues, al cerebro le gusta la eficiencia y quiere entre más procesos pueda ser eficientes y tareas, mejor. Y la alimentación cabe dentro de una de estas tareas, al igual que manejar, al igual que lavarnos los dientes. Y, y la pregunta aquí es, esto es, por un lado, más bien dicho, o sea, una mala noticia y hay una buena noticia. La mala noticia es que comúnmente comemos, entre comillas, mal. Y dado que es automático, es difícil salir de este patrón. La buena noticia es que podemos tomar estos comportamientos no saludables automáticos inconscientes, convertirlos en comportamientos saludables deliberados y conscientes y convertir esos mismos en comportamientos saludables automáticos que no toman tanto de nuestro tiempo y energía. O sea, es posible que al igual que comer de forma no saludable sea automática, es posible que comer saludable también se convierta en un proceso automático, más este proceso toma tiempo. ¿Y cómo hacerlo? Y lo que les explico a las personas con las que trabajo es algo muy simple, más no necesariamente fácil. Y la manera en la que lo comunico es presta atención. O sea, presta minuciosa atención a, bueno, antes de explicar, o sea, por prestar atención, no, lo podemos dividir en dos cosas. Uno son los comportamientos alrededor de la comida y el otro es el acto de comer en sí. Y ahorita me voy a enfocar en los comportamientos. ¿Y qué es lo que digo? Digo, presta minuciosa atención a tus comportamientos alrededor de la comida en el momento en el que están ocurriendo. En particular a cómo decides empezar a comer, a cómo decides escoger los alimentos que escoges y a cómo decides terminar de comer. Y es reconocerlos y etiquetar esos comportamientos. Es decir, que, por ejemplo, si ves un paquete de galletas y tienes el impulso de comer, que lo pienses o mejor aún que lo verbalices, de que, estoy viendo este paquete de galletas, lo voy a tomar, ahora voy a comer una galleta. Ok, ahora voy a comer otra galleta. Ahora voy a comer una tercera galleta. Y o sea, que lo estés diciendo o pensando en el momento en el que ocurre. O, entré al Oxxo, ahora voy caminando hacia el refresco, voy a comprar un refresco, ahora lo estoy pagando, ahora me lo voy a tomar. Y al prestar minuciosa y deliberada atención a nuestros comportamientos, es usual darnos cuenta de comportamientos que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estaban ahí, porque otra vez son algo que hacíamos de forma automática o inconscientemente. Y no es inusual que pacientes me digan, oye, no me había dado cuenta que más o menos a esta hora salía de mi oficina, pasaba por la maquinita, me comía las galletas y no me había dado cuenta y ya me las había acabado. Ujú. Y una vez que se reconocen los comportamientos de esta manera y con esta deliberación, es posible cambiarlos. Y aquí la intención de prestar atención no es con el fin de cambiar nada, solo reconoce. Y muchas veces con el eso de reconocer, sin decir nada adicional, nosotros mismos de que, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Y lo cambiamos sin algo adicional. A veces sí se requiere algo adicional, pero muchas veces no. Y bueno, esa es la parte de prestar atención a los comportamientos en sí.
Y lo otro es prestar atención al acto de comer. Y esto es lo que usualmente le llamamos alimentación consciente o mindful eating en inglés. Y no me voy a enfocar en esto, que igual ya tuviste un episodio con Helen Almanza sobre ese tema y también los invitaría a escucharlo. Y, y sí, es algo muy que puede sonar simple, prestar atención, pero es una herramienta muy, muy poderosa de mejorar nuestros hábitos. Me hiciste recordar ahorita que hablaste toda esta parte de la mente. Hay una investigadora en neurociencias, probablemente la conozcas si te gusta esa área de investigación, que creo que sí, por lo que veo. Se llama Nazaret Castellanos, ella la encuentran por ahí mucho en las redes sociales. Y hay una frase que en alguna ocasión la escuché decir que decía que la mente no olvida, la mente reemplaza. Muchas veces la mente va haciendo, aprende el camino y lo va haciendo de forma automática, pero hasta que encuentra otro que tiene el mismo peso, porque ya lo repetiste tantas veces y le diste el mismo peso a ese camino, lo va a empezar a reemplazar. O sea, ahí se vuelve súper importante porque no podemos, no vamos a desaprender algunas cosas, simplemente vamos a reemplazarlo por otros actos, por otra forma. Y lo primero, y bien lo dices, es hacerlo consciente. Si no lo hacemos consciente, si no lo bajamos a escucharlo, a decirlo, a escribirlo, pues entonces lo estamos dejando en esta parte del cerebro donde todo lo hacemos de manera automática. Entonces me pareció súper interesante que te empieces por ahí a hablar porque creo que es básico. Antes de empezar a decir y quita y pon y haz, es como, a ver, ¿qué es lo que tendrías que modificar, digámoslo así? Y no sea quitar, ¿no? Porque si tenemos que generar otro camino neuronal que tenga el mismo peso, lo que tenemos que hacer es reemplazar primero, pero primero es conectar. En la parte de la nutrición, algo que nos importa mucho son los nutrimentos. Ya me dirás tú, los nutriólogos somos como muy, muy de hablar de la comida nos aporta nutrimentos. Pero en la vida misma, los alimentos, pues no solamente son nutrimentos. Si nos vamos de la teoría a la realidad, también la comida son un vínculo afectivo que nos genera festejo, convivencia, pertenencia. Y hasta aquí yo creo que todos estaríamos muy de acuerdo porque todos lo hemos vivido recientemente en la temporada decembrina. Pero de repente empieza el problema porque empezamos a decir, bueno, ¿en qué momento estas emociones que mi cerebro, mi mente ya pusieron, como que la comida me lleva a estas emociones y a estas sensaciones, en qué momento se puede volver un problema el comer por emociones? Porque si ahorita veíamos que de los primeros puntos que la gente percibe como que hace que le cueste trabajo, es cuando experimenta ansiedad o ganas de comer por alguna emoción. ¿En qué momento se podría volver problema y cómo podríamos salirnos de este problema si fuera lo que alguien está experimentando ahorita? Sí, sí, otra de las razones por las cuales nos podríamos alimentar de forma saludable, como bien lo dices, es por posiblemente una falta de herramientas de regulación emocional o una baja habilidad de regulación emocional. Y antes de adentrarme en contestar tu pregunta directamente, me gustaría empezar al definir qué es una emoción, ya que eso nos da entrada a este tema. Uh -huh. Y, y a pesar de que, o sea, llevamos estudiando las emociones durante siglos, aún no existe una definición precisa de qué son. Más los académicos en esta área han llegado a un consenso de que hay ciertas características que las definen. No tienen que estar todas, pero usualmente lo están. Y la primera de ellas es que una emoción es una evaluación automática e instintiva de un estímulo externo o un estímulo interno, como un pensamiento. Por ejemplo, vamos pasando por un callejón oscuro, automáticamente lo evaluamos como peligroso y sentimos miedo. O en el contexto de alimentación, comemos un pastel, lo percibimos como incorrecto y nos sentimos culpables. Lo otro es una sensación subjetiva y mi experiencia subjetiva de miedo, digamos, va a ser tan diferente a la tuya. La otra es una respuesta fisiológica, se secretan hormonas, se cambia la respiración, se eleva la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etc. Y otro componente que es en el que me voy a enfocar es que una emoción usualmente conlleva una motivación a actuar. Tomando el ejemplo del callejón oscuro, vamos por el callejón oscuro, sentimos miedo y eso nos motiva a tomar otro camino. Regresando al ejemplo del pastel, comimos pastel, lo evaluamos como malo, sentimos culpa y eso nos motiva a hacer ejercicio para quemar las calorías extra, ¿no? Y o sea, las emociones, lo reconozcamos o no, guían nuestras decisiones y acciones. Porque antes de ser seres racionales, somos seres emocionales. Incluso el neurocientífico Antonio Damasio argumentó que todo comportamiento o prácticamente todo comportamiento está hecho para
modificar nuestro estado emocional. Y como bien lo dijiste ahorita, una de las formas en las que usamos a la comida es para modificar este estado emocional, en especial emociones incómodas y difíciles como ansiedad, aburrimiento, estrés, desasosiego, tristeza, soledad, etc. Y aquí, o sea, comer por emociones o para como consuelo emocional no es algo normal y esperado que todos hacemos, y eso está bien. Sin embargo, se puede convertir en un problema cuando es la única estrategia o la principal estrategia que tenemos a nuestra disposición para regular nuestras emociones. Y al aprender o al desarrollar estrategias de regulación emocional, estamos indirectamente regulando nuestro comportamiento, incluyendo nuestra alimentación. Y hay un estudio muy interesante de Kidwell y colaboradores que ejemplifica esto. Y bueno, hay muchos estudios que han encontrado una asociación entre herramientas de regulación emocional y mejores hábitos, más este fue uno de intervención que se me hizo muy interesante cuando lo vi. Y no he visto otros similares que hayan hecho esto. Y lo que hicieron fue, tomaron un grupo de personas, lo dividieron en 3 grupos, un grupo control, un grupo de educación nutricional, que les enseñaron las guías de nutrición de los Estados Unidos, o sea, lo típico, conocimientos, etcétera, proteína, etcétera. Y otro digamos, inteligencia emocional, o les dieron habilidades de regulación emocional. Y una vez que tuvieron ese aprendizaje, evaluaron su alimentación y lo compararon con el grupo control, que no le dijeron nada. Y el de educación nutricional, sí, en efecto, mejoró su alimentación en términos de comían más alimentos saludables, comían menos alimentos ultraprocesados, y en cuanto a cantidad de calorías, también comían un poquito menos en comparación con el grupo control. Y el grupo de regulación emocional mejoró todavía más estos parámetros que el de educación nutricional. Y el grupo de regulación emocional mejoró aún más que el de educación nutricional en estos parámetros de alimentos saludables, menos alimentos ultraprocesados y menos calorías. Y aquí algo importante a destacar es que no se les dijo nada de alimentación. O sea, la intervención era: aprende a regular tus emociones en la vida en general, nada que ver con la alimentación. Y un efecto secundario fue que se alimentaron más saludable. Obviamente, si se combinan las dos, educación nutricional con la parte de regulación emocional, los efectos serían mayores. Y aquí, bueno, no sé, o sea, qué podemos hacer para regular nuestras emociones. El tema es muy amplio y es para un episodio entero, más no sé, Cantat, no quieres que me adentre en esto o que me vaya a otro punto. Ya tú me No, dirás a yo dónde creo que dirigir esto. yo me quedaría muchísimo con el punto que decías de el problema se vuelve cuando no aprendemos a gestionarlo. O sea, creo que necesitamos rescatar y hablar a favor de que es normal que cuando estemos consumiendo alimentos haya emociones de por medio. Somos seres emocionales y que es normal que en algunos momentos nuestras emociones nos conduzcan a la comida, pero que un problema serio sería que sea el único recurso que tenemos. Entonces, la importancia del autoconocimiento, la importancia de conocer cómo se sienten nuestras emociones en el cuerpo, qué emociones nos hacen sentir cierta necesidad por alimentos y ver ese alimento como a lo mejor tu aliado durante un tiempo mientras tienes otros recursos, ¿no? Yo algo que les digo a los pacientes es que si ese alimento hoy por hoy te ha salvado 5 o 6 años de este estrés que tuviste, oye, pues este alimento fue tu gran aliado. Ahora necesitamos aprender a gestionar otras formas con las cuales tú puedes experimentar esta sensación de paz, tranquilidad, confort que te dé este alimento o este recurso. Pero no tiene nada de malo, al contrario, necesitamos ver que es normal porque somos seres emocionales. Y ahorita hablabas también de la motivación y creo que muy parecido a la fuerza de voluntad, la motivación también pareciera como tener algo así como muy místico, ¿no? Y particularmente la motivación cuando la pensamos, la mayoría de las personas lo ponemos como en una escala cuantitativa, ¿no? Es como es mucho o es poco, porque así somos, ¿no? Como dicotómicos, si es mucho o poco, hay o no hay. Pero en realidad yo creo que esto es lo que muchas veces nos hace que cuando llega enero o cuando de repente ya es lunes, queramos de no hacer nada de ejercicio y de no movernos después de estar 2 horas en el gimnasio. Volvemos a estas actividades como radicales. ¿Qué pasa con nuestra motivación cuando hacemos esto? ¿Es bueno esta parte de todo o nada?
¿Es realmente algo que va a permitir que se sostenga y necesitaríamos pensar en la motivación como algo cuantitativo o tendríamos que pensar una forma diferente sobre la motivación y conectar con ella de una manera distinta? Sí, cuando pensamos en motivación, como bien lo dices, usualmente pensamos en cantidad de motivación. O sea, o tenemos mucha motivación, o tenemos poquita motivación, o estamos motivados o no estamos motivados. Sin embargo, hay otra característica que rara vez se habla cuando se habla de motivación, y esta es la calidad motivacional. Y esta considero yo que es muchísimo más importante que su cantidad. Y por calidad, aquí me refiero a la razón detrás de nuestras decisiones y de nuestras metas. Es decir, que la está impulsando, ya sea consciente o inconscientemente. Y la manera que lo explico, el concepto de calidad motivacional, es de la siguiente manera. O sea, imagina que un día alguien llega contigo, te pone una pistola en la cabeza y te dice, Gris, tienes que comer 8 porciones de frutas y verduras todos los días, si no, ya sabes. En ese contexto, puedo apostar que Me como las 8 porciones. tu cantidad de motivación estaría altísima porque tu vida está en juego. Ahora contrastemos este escenario ficticio con alguien que come 8 porciones de frutas y verduras todos los días porque le encantan, le gustan mucho las frutas y verduras y lo disfruta y por eso lo hace. O sea, en estos dos escenarios, la cantidad de motivación es muy alta en los dos casos. Más es fácil notar que la calidad de esa motivación es diferente. Y aquí me baso en la teoría de autodeterminación de los psicólogos Richard Ryan y Edward Deci, que argumentan que las personas varían en el grado de, de autonomía y qué tanto se sienten dueñas de sus vidas, de qué tanto sienten que sus decisiones, sus acciones, sus metas en realidad reflejan quienes realmente son como personas o que reflejan lo que más valoran en la vida. Cuando una persona se siente dueña de sus decisiones y de sus metas, se dice que tiene una motivación autónoma, es decir, tiene autonomía en estas decisiones. Y cuando se siente que actúa o que busca ciertas cosas por una presión externa o una inseguridad o presión interna, se dice que es una motivación controlada. Y estos son términos que ellos usan en su teoría. Y a su vez, estos dos tipos de motivación se subdividen en otros tipos y lo podemos ver como un espectro, ¿no? Que de un lado hay una motivación con menor autonomía y del otro lado hay una motivación con mayor autonomía. Y en un lado está lo que es una motivación externa, que es la que tiene menor autonomía y es cuando alguien actúa, ya sea para obtener un premio o para evitar un castigo. Y aquí un ejemplo en nuestro contexto sería alguien que solo come saludable cuando va con el nutriólogo. Uh -huh. Y cuando deja de ir ya no come saludable. Es decir, es que tengo que comer bien porque si no me va a regañar el nutriólogo o la nutrióloga. Ese sería un ejemplo de motivación externa, que solo lo hace porque alguien más le está ahí diciéndole que lo haga. Luego hay una motivación por presiones internas, que es cuando alguien actúa para evitar sentimientos de culpa, menosprecio, vergüenza, o para obtener un sentido de aprobación de los demás o de él o ella misma. Y este sería un ejemplo en este caso, es alguien que tal vez busca comer saludable para perder peso, para así obtener aprobación de los demás o de sí mismo. Y usualmente esta presión interna es cuando hemos internalizado una presión externa que ya sea la sociedad o nuestros familiares en nuestra infancia, etc. Y luego cuando ya brincamos al lado del espectro de la motivación autónoma, tenemos aquella motivación que se mueve por valores personales. Es decir, hacemos algo porque refleja algo que valoramos en la vida. Es decir, alguien tal vez se alimenta saludable porque reconoce el valor de cuidar su cuerpo, ya que eso le va a permitir estar más con sus hijos, porque para él la familia es súper importante y por eso lo hace. Tal vez no le encanta, tal vez dice, pues no me encantan tan las frutas y verduras, pero reconozco su valor y por eso lo hago y no me cuesta trabajo. Y la otra motivación es la motivación intrínseca, que cuando hacemos algo
porque es algo intrínsecamente placentero. Este sería el caso que ahorita di de alguien que come frutas y verduras porque le gustan. Y aquí quiero regresar a conectar con el caso de fuerza de voluntad, ya que usualmente las personas que sienten que necesitan fuerza de voluntad son aquellas que son motivadas por una presión o una inseguridad interna. Se ha encontrado en diferentes investigaciones esa conclusión. Y las personas que tienen una motivación autónoma no necesitan fuerza de voluntad. Por ejemplo, o sea, otra vez voy a poner otros ejemplos diferentes. O sea, si alguien quiere, saliéndome de la alimentación, digamos, hacer ejercicio, ¿no? Y me gusta jugar tenis y lo hago porque lo disfruto. Entonces, ¿para qué necesitarías fuerza de voluntad para hacer algo que te gusta hacer desde un principio? O sea, no tiene sentido. O, digamos, alguien que hace voluntariado para una organización sin fines de lucro, de una causa que para esa persona es súper importante. Tal vez el trabajo no es intrínsecamente placentero, lo que tiene que hacer en esa organización, pero como quiera lo hace porque cree en la misión y la causa por la que está trabajando. Y en ese contexto tampoco necesita fuerza de voluntad, porque es algo que se alinea con lo que esa persona más valora en la vida. Y pues aquí nos podríamos preguntar, o sea, ok, ¿qué puedo hacer para incrementar mi calidad motivacional o que este proyecto de comer saludable y cuidarme a salud no me cueste y que no sienta que necesito fuerza de voluntad? Y una manera sí sería encontrar las maneras de hacerlo un proceso divertido que sea intrínsecamente placentero. En el ejercicio, ese caso tal vez un poquito más sencillo de encontrar alguna actividad que se disfrute. En la alimentación, tal vez encontrar maneras de que el proceso sea pues divertido, de que pues voy a cocinar ciertas recetas, si esto me gusta o algo de ese tipo. A veces es difícil encontrar eso, más lo que yo creo más poderoso es ver cómo el proyecto de cuidar nuestra alimentación, nuestra salud se alinea con lo que más valoramos en la vida. Y los valores personales hay muchos, hay cientos que van desde familia, aventura, espiritualidad, trabajo, muchas cosas. Y es darnos el tiempo de preguntarnos, ok, ¿cuáles son las 3 o 5 cosas que más valoro? Y hasta ahorita no he visto algo que valoremos que no sea amplificado por tener un buen estado de salud y por alimentarnos saludablemente. Regreso al ejemplo de la familia, digamos que alguien valora mucho a su familia y tal vez reconoce, ok, me gustaría poder estar para mis hijos o mis padres, etcétera, por la mayor cantidad de años posible. Y reconozco, y aquí no solo es reconocer intelectualmente que sí, comer saludable me va a ayudar en este ámbito, sino sentirlo y vivirlo y que sea algo más visceral. Y sí, requiere preguntarnos cosas como, pues, ¿qué es lo que más valoro? ¿Qué es lo que más me importa? ¿Y qué puedo hacer para alinear mi proyecto de cuidar mi salud para vivir de acuerdo a estas cosas? Y acabas de ponernos preguntas entonces que son muy poderosas y que pueden realmente llevarnos mucho al autoconocimiento. Yo creo que para poder encontrar esta parte de tus valores necesitas sentarte contigo mismo y sentarte de una manera muy honesta y decir, a ver, no voy a contestar de dientes para afuera, ni tengo tiempo, tengo contrarreloj de que tengo que contestar para qué hago esto. No, a ver, realmente, ¿cuál sería una motivación que a mí me podría hacer que yo voy a comer, voy a aumentar mis porciones de verdura? Si no me encantan, si no soy de estos que lo tienen por naturaleza, ¿cuál sería una motivación? Oye, pues a lo mejor, no sé, alguien que tenga un problema de salud, ¿no? De digestión y que identifique que cuando lo hace, pues mejora su digestión, entonces aumenta de alguna forma también, refuerza porque ya hay un beneficio, me imagino, ¿no? Pero es importantísimo esta parte de conocimiento que creo que muchísimas veces no lo hacemos. No lo hacemos porque no platicamos con nosotros. Entonces, si no te sientas a platicar contigo mismo, a encontrar qué valoras, qué es importante para ti, qué voy a obtener si hago esto, qué busco al hacer esto, cuáles van a ser los beneficios que voy a obtener para mí o para mi entorno. Este ejemplo que ponías de las personas que entran a una organización de sin fines de lucro me pareció así como que me explotó la cabeza, porque es cierto, o sea, muchas veces es cosas que no quieres hacer y no nada más en este tipo de lugares, sino también en tu trabajo, ¿no?
Tal vez habrá cosas, partes de tu trabajo, no sé, hacer facturas, me voy a reflejar, ¿no? A mí no me encanta hacer facturas, pero si las tengo que hacer y es parte del proceso, pues lo voy a hacer. Pero porque hay un porqué detrás de, ¿no? Y creo, y me hiciste recordar esta parte de lo importante de encontrar tus porqués. ¿Por qué vas a hacer esto? Pero realmente vete a buscarlo adentro de ti. Esta parte de los valores creo que es impresionante. Y no lo vas a hacer mientras escuchas el podcast, ¿eh? Si tú estás escuchando y esto medio te llegó, esto no va a ser suficiente. Te tienes que sentar contigo y vas a tenerte que buscar en qué momentos de tu vida has tenido mejores logros y qué te llevó a lograrlo. ¿Con qué te conectaste? ¿Con qué parte de tus valores te conectaste? Y ahí probablemente encuentres algo que puedas relacionar con tu salud, tu alimentación, tu ejercicio, tu estilo de vida. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Vámonos imaginándonos que ya hicieron su tarea, ya se sentaron no una o dos horas, sino a lo mejor ya se sentaron una semana, un mes a escribir, a conocer, a identificar cuáles son sus por qué y ya encontraron su motivación. ¿Con eso es suficiente? ¿O tendríamos que ver también si el proceso es la forma correcta? Porque vamos imaginándonos que una persona adulta mayor nos escucha, tiene un problema de movilidad y entonces dice, ok, yo por cuidar a mis nietos y poder cuidar a mis nietos, voy a empezar a trabajar la parte alta de mi cuerpo, que sí puedo mover, para tener un poco más de fortaleza. Pero no sabe cómo. Entonces creo que también el proceso es importante. ¿Cómo le hacemos para hacer un proceso que sea gustoso y que pueda ser sustentable en el tiempo? Que creo que eso es lo que hace la diferencia vital cuando hacemos un cambio. Sí, esa es otra de las razones que, digamos, como bien lo dijiste, bueno, antes de ir para allá y agregando este proceso de la motivación, o sea, lo que recomendaría a las personas que nos están escuchando es que busquen ya sea en Google o incluso en mi página, pueden buscar lista de valores personales. Y hay muchos, y ahí tengo una lista porque es la que uso con las personas con las que trabajo, y que vean esa lista, que ok, vayan tachando sin pensar mucho de que a los 20 que esto es importante para mí, esto es importante para mí, esto no, esto no, esto no, esto no, y luego que ok, ya tienes 20, lo limitas en 5, y porque a veces dice, ay, todo es importante para mí, pero si todo es importante, nada es importante. Así que tratar de hacer ese ejercicio, de buscar una lista de valores personales y seleccionar cuáles son los 5 más importantes para ti y ver de qué manera el proyecto de cuidar tu salud se puede alinear con eso. O sea, si lo pudiera poner de una manera práctica, eso es lo que recomendaría. Ya nos lo hizo más fácil, ¿eh? Ya no tienes Ok. que sentarte una semana o dos o un mes, ya nos lo hizo sencillo. Pero sí sería importante el proceso también, entonces. ¿O no? ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás 3 puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Sí, claro que sí. Sí, o sea, usualmente, digamos, hablando de los factores que ya mencioné, ¿no? Que ya estamos alimentándonos de forma relativamente consciente, ya reconocimos nuestros patrones y nuestros comportamientos, ya desarrollamos un poquito de habilidades de regulación emocional, ya sabemos nuestro verdadero porqué, más aún así, aún podemos batallar un poco en cambiar esos hábitos. ¿Y por qué puede ser esto? Y usualmente eso es debido al enfoque que tal vez estemos tomando para cambiar nuestros hábitos, que no sea el más efectivo. Y uno de los errores o el error más común que yo veo es tratar de cambiar demasiadas cosas demasiado rápido. Y cuando no lo podemos cumplir, porque es usual que no podamos cambiar demasiadas cosas, pues nos sentimos incompetentes y pensamos de que hay una falla en nosotros mismos, pero aquí pues tal vez la falla no es de nosotros, sino en el camino que estamos tomando. Y lo que yo recomiendo es hacer un pequeño cambio a la vez, es decir, tomar nuestra alimentación actual y pensar qué es una pequeña mejora que puedo hacer de lo que ya estoy haciendo. Y dices, ok, voy a agregar una verdura extra. Perfecto, agregas una verdura adicional, practicas eso durante, no sé, 1 o 2 semanas y cuando veas que ya lo puedes hacer de forma un poquito más consistente, dices, ok, ahora voy a agregar otro pequeño cambio, después voy a agregar otro pequeño cambio y así sucesivamente. Y con el paso de
de los meses, nos podemos dar cuenta que con esos pequeños cambios, es un cliché, pero es cierto que pequeños cambios se suman a grandes resultados, porque es la verdad, que ya hemos transformado nuestra alimentación con esos pequeños cambios. Y una frase que me gusta repetir es un cambio a la vez, un día a la vez. Y llevarlo más bien a la repetición, fortalecerlo, ¿no? Esto que hablábamos de los caminos neuronales, fortalécelo hasta que tenga el mismo peso que el otro hábito que está sustituyendo, ¿no? No siempre quitar, sino sustituir por otra cosa que te parezca a lo mejor absurdo de tan fácil que pueda ser. Creo que a veces la gente que creemos que el beneficio está detrás de cosas muy complicadas, de mucho dolor, y en realidad es que más bien es lo que vas haciendo en la repetición, ¿no? Como que creo yo que subvaloramos lo que podemos hacer cuando repetimos pequeñas cosas y creemos que todo surge de manera rápida y no. Hay un proceso detrás de cada cosa que vemos que parece que surgió de la nada. Hay un proceso que requiere tiempo, que requiere repetición, que requiere conexión, que requiere constancia, que requiere encontrar con tu motivación. Creo que eso es esencial ahorita que lo decías y mucho autoconocimiento. Estoy encantada con lo que nos has platicado, Guillermo, pero dime, estamos por entrar a la recta final del episodio, pero no me quiero meter a ella hasta que tú me digas que ya estás, que esto es lo que querías compartirnos en este episodio. O sea, hay dos cositas más que quisiera agregar si hay tiempo. Y de hecho, nomás, o sea, complementando con la que acabas de mencionar, esa repetición, ¿no? Al principio mencioné que la idea es tomar comportamientos automáticos inconscientes, convertirlos en comportamientos saludables, deliberados, y con esa repetición es como los vamos a convertir en algo que eventualmente hacemos de forma automática, al igual que lavarnos los dientes. Ya ni pensamos, nos levantamos, nos hacemos nuestro huevo con verduras, etcétera, y ni nos damos cuenta porque ya hemos hecho ese pequeño cambio múltiples veces. Y bueno, las dos cositas adicionales que quería agregar era que pudieran estar influyendo en comer de forma no saludable, y que creo que conecta con algunas cosas que hemos mencionado, es una baja capacidad de escuchar nuestro cuerpo. Y por escuchar nuestro cuerpo me refiero a percibir y correctamente interpretar nuestras señales fisiológicas internas, ya sea hambre, saciedad, tensión muscular, frecuencia respiratoria, respiración, etcétera. Y esto es lo que en términos científicos se le conoce como interocepción, más aquí le diré simplemente escuchar el cuerpo. El problema es que rara vez lo escuchamos. O sea, comemos no porque sintamos hambre física, sino porque hay comida enfrente de nosotros, porque es hora, porque otras personas están comiendo, o interpretamos algo como hambre física cuando en realidad no lo es, o terminamos de comer no hasta que nos sentimos físicamente satisfechos, sino hasta que acabamos el plato, o hasta que se acaba la comida que hay en el empaque, o hasta que los demás terminan de comer. Y esta dificultad de percibir y correctamente interpretar a estas señales fisiológicas internas, en particular de hambre y saciedad, nos pueden dificultar comer en línea con nuestras necesidades. Ahora, quiero hacer énfasis en dos cosas, en percibir y en correctamente interpretar, porque a veces podemos percibir nuestras sensaciones, más no interpretarlas correctamente. Ujú. Y, y hay una diferencia entre hambre y saciedad. Y hay algo de evidencia que sugiere, y tanto evidencia científica como evidencia que yo he percibido también en la práctica, que algo en particular que nos dificulta alimentarnos saludable es una hipersensibilidad a las sensaciones de hambre y una hiposensibilidad a las sensaciones de saciedad. Por hipersensibilidad al hambre me refiero a que cualquier cosita que podamos sentir o clasificar como hambre, reaccionamos entre esa sensación y queremos comer ya. O sea, la queremos eliminar, no la toleramos, y eso tal vez nos lleva a comer cuando en realidad no hay una necesidad fisiológica de comida. Y por el otro lado, la hiposensibilidad a la saciedad es que pues no reconocemos cuando estamos físicamente saciados, y tal vez nos detenemos de comer hasta que ya estamos muy llenos o incómodamente llenos, o hay un abultamiento en el abdomen. ¿Y cómo podemos mejorar en esta área? Hay una práctica que recomiendo y que le llamo responde, no reacciones. Y esto conecta con una de las cosas que ya he mencionado.
¿Y en qué consiste esto? O sea, por un lado, la manera en que lo explico es, o sea, cuando sientas el impulso de comer, haz una pausa de al menos 1 minuto. Si puedes más, mejor. Cuando estés esperando, presta atención a tu cuerpo. Otra vez, esto va mucho con prestar atención. En este caso, no es prestar atención a los comportamientos, como ya lo mencioné anteriormente, sino prestar atención al cuerpo en sí. Y la manera en que yo interpreto al hambre y la saciedad, pues es una sensación que surge en el área del abdomen específicamente. O sea, el hambre, pues ya sea un rugido, una sensación de vacío. Y es cuando estamos haciendo esa pausa, preguntarnos, ¿qué siento aquí? ¿Qué siento en el abdomen? O sea, ¿siento hambre física? Si sí la siento, ¿qué tan intensa es? Si no la siento, o sea, ¿qué pudiera estar motivando ese impulso de comer que tuve hace algunos segundos? ¿Fue porque vi comida? ¿Fue porque traigo un antojo y quiero un sabor de boca específico? ¿Fue por alguna experiencia emocional? Regresando a lo de las emociones. Y una vez que hemos esperado, que hemos prestado atención a cómo nos sentimos físicamente, en particular en el área del abdomen, y que nos hemos hecho preguntas como las que acabo de hacer, es el siguiente paso es responder, es decir, tomar una decisión consciente de comer o no. Y aquí la decisión que se tome no importa, o sea, lo que importa es que se haga de forma deliberada y consciente, otra vez regresando a lo de comer con conciencia. Y, y eso es la parte de, digamos, del hambre para decidir si iniciamos un episodio de alimentación o no. Y cómo podemos practicar de las saciedades una vez que ya iniciamos un episodio de alimentación. Otra vez, prestar atención a nuestras sensaciones mientras estamos comiendo, hacer unas pausas conforme va el episodio de alimentación y, y preguntarnos, ok, ¿sigo sintiendo hambre? ¿No sigo sintiendo hambre? Eh, y, o siento un abultamiento en el abdomen o no lo siento. Y una vez que ya nos sentimos pues con esa saciedad es tomar la decisión otra vez de terminar de comer. Y nomás quiero enfatizar que pues estas dos cosas, el hambre y la saciedad, no son sensaciones exactas. Y a veces como que nos gusta algo como que objetivo, claro, de que 1.2 gramos de proteína por kilo, etcétera. Y aquí eso no es el caso. Y va a requerir algo de prueba y error y otra vez de conocernos a nosotros mismos para poder utilizar estas sensaciones para guiar y regular nuestra alimentación. Necesito agradecerte porque tenía yo muchos meses queriendo escuchar que alguien me ayudara a digerir esta recomendación tan popular que dicen, escucha tu cuerpo, que creo que está llena de buenas intenciones, pero que muchas veces se queda en el, ok, ya lo escuché y ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que me está diciendo? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué significa? ¿No? Creo que muchas veces no entendemos a nuestro cuerpo a pesar de que lo escuchemos. Y ahorita nos compartiste herramientas súper valiosas para llevarlo al menos a parar, observar desde dónde viene, validar, ¿no? Si es hambre, perfecto, como, si es antojo, perfecto, como, pero ya paré. Y creo que eso es esencial en el siguiente paso, después de aprender a escucharlo. Ahora intenta parar para poderle dar una respuesta lo más congruente posible con lo que realmente está necesitando. Así que gracias por sumarnos eso, porque de verdad era una pregunta que yo quería hacer y que quería que alguien me ayudara a digerir, porque se escucha tanto, se escucha y pareciera esas recomendaciones que están en todos lados, ¿no? Y que ya al estar en todos lados pierden fuerza. Creo que se necesita mucho más para poder explicarla y poderle decir a la gente cómo se ve una persona cuando está escuchando a su cuerpo y cuando realmente lo está interpretando. Y ahora sí, Guillermo, entramos a la recta final del episodio. Fíjate que en Ser Nutritivo Podcast creemos que el ser humano necesita nutrirse no solamente físicamente con el alimento, sino que también hay cosas que nos nutren mental y espiritualmente. Y nos gusta obtener ideas de nuestros invitados, ideas porque no siempre les copiamos, pero nos ayudan a inspirarnos. Entonces, cuéntanos cómo le haces tú y cómo disfrutas tú nutrir tu mente. Mi mente. Ok. Sí, bueno, puedo nutrir mi mente de diferentes maneras dependiendo de cómo la esté interpretando. Si la interpreto desde un punto de vista intelectual, digamos, pues la nutro pues al leer, al investigar, al divulgar lo que estoy aprendiendo e investigando. Y creo que esa es la manera principal en la que nutro ese aspecto intelectual, digamos,
de la mente. Me considero una persona muy curiosa y siempre me gusta explorar diferentes temas de diferentes áreas que no necesariamente se relacionan con mi ámbito de trabajo, sino con cualquier aspecto que llame mi atención. Se ve porque lo conjugas a la hora de comunicarlo, ¿eh? Eso se nota. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Mi cuerpo, yo creo que serían los fundamentos. Y de hecho, bueno, ahorita regreso a eso. O sea, los fundamentos de un estilo de vida saludable, al hacer ejercicio, entrenamiento de fuerza. También me gusta hacer algún tipo de ejercicio cardiovascular que me guste, ya sea andar en bicicleta, nadar, senderismo. Y la actividad que más me gusta es el buceo en apnea, que es simplemente bucear aguantando la respiración. Y, y de hecho esta actividad en sí también nutre a mi mente porque, porque para poder hacer esa actividad pues necesito practicar mucho relajación, despegar mi mente, ya que si estoy tenso, ya sea mentalmente o corporalmente, pues no voy a poder aguantar la respiración. Y eso, así que es una actividad que también me nutre en ese aspecto. Y pues también, ¿no? Buenos hábitos de sueño, buena alimentación, pues, sí, lo básico en ese aspecto corporal, digamos. ¿Por motivación así como natural o encontraste tus motivadores para poder hacerlo? ¿Hiciste tarea de encontrar tus porqués? Digo, porque Eh, se escucha como que el deporte es lo tuyo, pero siempre lo fue. sí, o sea, lo que ha cambiado, o sea, siempre lo ha sido, más lo que ha cambiado sí ha sido la calidad motivacional. O sea, puedo afirmar, o sea, que ahorita ya lo expliqué, pero antes sí estaba motivado mucho por presiones internas o inseguridades internas. Y de hecho el proceso de estudiar de este tema de calidad motivacional y esta teoría de determinación me ayudó a darme cuenta de cosas de mi propio comportamiento que yo no me he dado cuenta. Y dado a este conocimiento y autoconocimiento, pues sí, digamos que el comportamiento seguía siendo el mismo, más la razón por la cual hacía y cómo yo me sentía internamente cambió. Y esto es algo importante y no estoy hablando de mí específicamente, sino a veces de afuera no podemos percibir algo. O sea, dos personas pueden estar haciendo exactamente lo mismo. O sea, dos personas corriendo, haciendo ejercicio, más la razón por la cual lo hacen y cómo se sienten internamente puede ser muy diferente. Y ese fue mi caso. Digamos que siempre había hecho ejercicio, alimentado relativamente saludable, más cambió la razón por la cual hacía esas cosas, o hago esas cosas, más bien dicho. Oye, ¿tu alma cómo disfrutas nutrirla? Mi alma, digamos que una práctica espiritual que hago de forma consistente es la meditación. Yo creo que es la principal práctica que me nutre en ese aspecto. O sea, ya llevo practicándolo varios años y es algo que ha aportado bastante a mi vida. Y, y también el estar, rodearme de la naturaleza, me gusta mucho estar en la naturaleza. Y también regresando otra vez al buceo en apnea, que creo que combina las tres, Ujú. porque es una práctica física, es una práctica pues mental, y también la siento como una práctica espiritual, porque pues, estoy sumergido en el agua, en la naturaleza, con peces, etcétera, y no se puedo reconocer como mi pequeñeza en este mundo, y a veces siento mucha paz. Creo que es la actividad que más me genera paz, estar sumergido bajo el agua. Así que creo que estas dos, tanto la meditación como el buceo en apnea, son prácticas espirituales para mí, que a su vez benefician mi cuerpo y mi mente. Definitivamente, porque al final se unen. Y cuando encuentras esas cosas que te hacen sentir paz, significa que ya encontraste algo que une esos tres aspectos. Y estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. Queremos dejarles algo que la vida nos haya enseñado. ¿Qué te gustaría ponerles ahí a ellos? Frases. Una frase que tú digas, a Ok, ver. ok. O sea, tal vez no sería una frase, más sería una palabra. Y esta palabra es anika, que es del pali, que significa impermanencia. Y es una palabra que creo que he tenido en mente durante los el último año tal vez, más presente. Y pues tal vez es reconocer la impermanencia pues de todo lo que hay en nuestras vidas en diferentes lapsos de tiempo, desde lapsos cortos, igual, por ejemplo, regresando a la alimentación,
por ejemplo, un antojo, o sea, por su naturaleza es algo impermanente, o sea, no va a durar, la ansiedad no va a durar, y simplemente si le prestamos atención y lo reconocemos, eventualmente va a disipar por esa naturaleza impermanente que tiene. Y de hecho, esa es otra estrategia que podemos utilizar, pero al reconocerlo, esa impermanencia es más fácil manejarlo. Y también puede ser en otros lapsos de tiempo desde nuestro cuerpo, o sea, envejecemos, nuestro cuerpo va a cambiar, nuestras relaciones van a cambiar, esta conversación va a terminar, y hasta ya, si lo vemos ya en los más grandes, pues nuestra vida va a tener un fin, es impermanente, o sea, todos vamos a morir, y creo que reconocer esta impermanencia en los diferentes ciclos de tiempo, desde cosas pequeñas como un antojo hasta nuestra vida, es algo que por un lado nos hace apreciar más el momento que tenemos en este planeta y disfrutar los pequeños momentos en ella. Así que sí, yo creo que sería esa palabra más bien dicho en lugar de una frase. Le da sentido y lugar a todo lo que esté pasando y sintiendo, ¿no? Qué agradable, qué bonita palabra nos dejaste por ahí. Ahorita que la escuché, recordé haberla escuchado en alguna meditación hace un par de, tal vez semanas, meses, no sé cuándo, pero gracias por traerla, porque no solo fue un regalo para futuras generaciones, sino que me recordaste un mensaje por ahí que yo tenía guardado en la mente. Guillermo, pues muchísimas gracias por lo que nos has compartido y gracias a ti que nos escuchaste en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo. No quiero irme sin antes contarte que estoy tomando y me gustaría invitarte a un curso que está dando Guillermo, que es en línea, que se llama Comer Libre. Platícanos un poco sobre él para que las personas de nuestra comunidad lo escuchen. Sí, o sea, el programa Come Libre, de hecho, aborda muchos de los aspectos que platicamos en esta conversación y es un programa que te ayuda a mejorar tus hábitos, a mejorar tu relación con la comida y a comer de una forma natural, consciente e intuitiva. Y este programa aborda los aspectos, digamos, no nutricionales de la alimentación. O sea, no se enfoca en nutrientes, no dice qué comer, que la proteína, que los carbohidratos, no, se enfoca más en cómo adquirir esa conciencia en nuestra alimentación, como lo hablamos ahorita, cómo regular mejor nuestros antojos, cómo obtener una mayor regulación de nuestros hábitos y cómo encontrar esa paz, libertad y tranquilidad en nuestra alimentación. Les puedo decir que es una joya dentro de los cursos de internet que van a encontrar, ¿eh? Yo voy empezándolo, pero estoy muy emocionada de hacerlo. Lo empecé a tomar justo el día que estoy grabando este episodio y lo que más me encantó es que me puse una pausa. O sea, fue como, no, este curso no te lo vas a devorar en una sola sentada, esto lo vas a digerir y lo vas a ir viviendo, porque creo que eso es importante, pausar para poder digerir el aprendizaje. Entonces, hoy te quedas con mucho que digerir de este episodio, espero que lo disfrutes y que sea sumamente nutritivo como ha sido para mí escuchar a Guillermo. Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias y nomás quiero agregar antes de despedirme que o sea, el programa lo pueden encontrar en comelibre.com y hice un código para las personas que están escuchando. O sea, si quieren apuntarse, pongan ahí código Ser Nutritivo y ahí van a obtener un descuento adicional. Maravilloso, muchas gracias por ese regalo a la comunidad, así que vayan a disfrutarlo, vayan a aprender y sobre todo a conectar. Creo que esto nos lleva mucho a bajar mucho del aprendizaje que a lo mejor hemos escuchado a la parte de la conexión. Muchas gracias, Guillermo, y a ti que nos escuchaste nuevamente, gracias, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, Iris, nos vemos, un gusto.